El archivo de las tormentas, juramentada. Primera parte, unidos. Capítulo 13, carabina. Solo pido que leáis o escuchéis estas palabras. De juramentada, prólogo. Shallan exhaló luz tormentosa y cruzó el vaho, sintiendo cómo la envolvía, cómo la transformaba. La habían trasladado, a petición de Sevarial, al sector del Alto Príncipe en Uritiru, en parte porque le había prometido una habitación con terraza, aire fresco y vistas a las cumbres montañosas. Si no podía librarse del todo de las profundidades sombrías de aquella torre, por lo menos podía establecer su hogar en el borde. Se atusó el cabello, satisfecha de ver que se había vuelto negro. Estaba transformada en velo, un disfraz en el que llevaba un tiempo trabajando. Shallan levantó unas manos curtidas por el trabajo, incluso la mano segura. No era que Velo fuese poco femenina. Tenía las uñas limadas y le gustaba vestir bien y llevar el pelo cepillado. Era solo que no tenía tiempo para frivolidades. Un buen chaquetón grueso y unos pantalones eran mejor vestimenta para Velo que una ondulante java. Y para lo que sí que no tenía tiempo era para una manga extendida que le cubriera la mano segura. Se pondría un guante y gracias. De momento iba en camisón. Después se cambiaría cuando estuviera preparada para escabullirse a los pasillos de Uritiru. Antes necesitaba un poco de práctica. Se sentía culpable por estar usando luz tormentosa cuando todos los demás andaban escasos, pero Dalinar le había dicho que entrenara sus poderes. Cruzó la habitación a zancadas, adoptando el paso de Velo, confiado y sólido, nada remilgado. No se podía mantener equilibrado un libro en la cabeza de Velo mientras caminaba, pero ella estaría encantada de equilibrar uno en la cara de cualquiera después de dejarlo inconsciente de un golpe. Rodeó la habitación varias veces, cruzando el charco de luz vespertina que entraba por la ventana. Su dormitorio estaba adornado con brillantes patrones circulares de estratos en las paredes. La piedra era suave al tacto y no podía rascarse con un cuchillo. No había muchos muebles, aunque Shallan confiaba en que las últimas expediciones enviadas por Sevarial a los campamentos de guerra regresaran con algo de lo que pudiera apropiarse. De momento se las apañaba con unas mantas, una silla y, por suerte, un espejo de mano. Lo tenía atado a la pared, a un saliente de piedra que suponía que era para colgar cuadros. Se miró la cara en el espejo. Quería llegar al punto en que pudiera transformarse en Velo sin previo aviso, sin tener que repasar sus bocetos. Se palpó los rasgos, pero, por supuesto, como la nariz más angulosa y la frente más pronunciada eran el resultado de su tejido de luz, no podía sentirlos. Cuando arrugó la frente, la cara de Velo imitó el movimiento a la perfección. «Algo de beber, por favor», dijo. «No, mejor más seca. Bebida, ya». «¿Demasiado?» Dijo Patrón. La voz se convierte en una buena mentira. «Gracias, he estado trabajando en los sonidos». La voz de Velo era más profunda que la de Shallan, más dura. Había empezado a preguntarse hasta dónde podía llegar cambiando la forma en que sonaban las cosas. De momento, no estaba segura de haber acertado del todo los labios en la ilusión. Fue hacia su material de dibujo y abrió su cuaderno de bocetos para buscar los retratos de Velo que había dibujado en vez de ir a cenar con Sevarial y Palona. La primera página del cuaderno era un bosquejo del pasillo con los estratos en espiral por donde había pasado el otro día. Líneas de locura que se curvaban hacia la oscuridad. Pasó al siguiente, un dibujo de los incipientes mercados de la torre. En Uritiru se estaban estableciendo miles de mercaderes, lavanderas, prostitutas, posaderos y artesanos de todas las índoles. Shallan sabía bien cuántos eran porque había sido quien los había traído a todos por la puerta jurada. En su boceto, la oscura parte superior de la enorme caverna del mercado se cernía sobre diminutas figuras que correteaban entre tiendas, con tenues luces en las manos. El siguiente era de otro túnel que se perdía en la tiniebla.
y el siguiente. Luego una sala cuyos estratos se enroscaban entre sí de forma hipnótica. No era consciente de haber hecho tantos. Pasó 20 páginas antes de llegar a sus bosquejos de velo. Sí, los labios estaban bien, pero la figura no. Velo tenía una fuerza esbelta que no se notaba bajo el camisón. La figura que había debajo era demasiado parecida a la de Shallan. Alguien llamó a la lámina de madera que había colgada fuera de su habitación. El hueco de la puerta estaba cubierto solo por una tela. Muchas puertas de la torre se habían combado con los años y la suya había habido que arrancarla. Todavía esperaba un repuesto. Debía de estar llamando Palona, que de nuevo habría reparado en que Shallan se había saltado a la cena. Shallan inspiró, destruyendo la imagen de Velo, y recuperó parte de la luz tormentosa que había empleado en la ilusión. «Adelante», dijo. ¿De verdad Palona no se daba cuenta de que Shallan era una tormentosa caballera radiante? Seguía haciéndole de madre sin... Adolin entró en la habitación, con una gran bandeja de comida en una mano y unos libros bajo el otro brazo. La vio, tropezó y estuvo a punto de tirarlo todo al suelo. Shallan se quedó paralizada, dio un gañido y se escondió la desnuda mano segura tras la espalda. Adolin ni siquiera tuvo la decencia de sonrojarse al encontrarla casi desnuda. Equilibró la bandeja en la mano, se recuperó del tropezón y puso una amplia sonrisa. ¡Fuera!, gritó Shallan, gesticulando con la mano libre. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Adolin retrocedió con paso inseguro a través de la tela colgada en el marco de la puerta. Padre Tormenta, el rubor de Shallan era tan brillante que podría haberse usado como señal para enviar un ejército a la guerra. Se puso un guante y luego envolvió la mano en una bolsa segura. Se puso el vestido azul que había dejado en el respaldo de la silla y aseguró la manga. No se hizo el ánimo de ponerse antes el corpiño, aunque la verdad era que tampoco le hacía mucha falta. Lo metió bajo una manta de una patada. «Que conste», dijo Adolin desde fuera, «que me has invitado a pasar». «Creía que eras Palona», exclamó Shallan, abotonándose el lado del vestido. Tarea complicada con 3 capas cubriéndole la mano segura. «¿Sabes que es posible averiguar quién está en la puerta?» «No me culpes a mí de esto», dijo Shallan. «El que se cuela en los dormitorios de jóvenes damas casi sin avisar eres tú». «Pero sí he llamado». «Ha sido una llamada femenina». Ha sido... Shallan». «¿Has llamado con una mano o con 2? «Traigo una tormentosa bandeja cargada de comida. Para ti, por cierto». «Pues claro que he llamado con una sola mano. Y de todas formas, ¿en serio hay alguien que lo haga con las 2? «Ha sido una llamada bastante femenina, entonces. Creía que no te rebajarías a hacerte pasar por mujer para vislumbrar a una joven dama en ropa interior, Adolin Colin». «Venga, por la condenación, Shallan. Puedo pasar ya. Y para que quede claro, soy un hombre, soy tu prometido. Me llamo Adolin Colin. Nací bajo el signo de los 9. Tengo una marca de nacimiento detrás del muslo izquierdo y he desayunado curry de cangrejo. ¿Necesitas saber alguna cosa más?» Shallan asomó la cabeza y se enrolló la tela ajustada al cuello. «¿Con que detrás del muslo izquierdo, eh? ¿Qué tiene que hacer una chica para vislumbrar eso?» «Llamar a la puerta como un hombre, por lo visto». Shallan le sonrió. «Déjame un segundo. Este vestido está haciendo un incordio». Volvió a meter la cabeza. «Claro, claro. Tómate el tiempo que necesites. No es que esté aquí fuera sosteniendo una bandeja pesada llena de comida y oliéndola, después de haberme saltado la cena para poder comer algo contigo». «Te hará bien», dijo Shallan. «Seguro que sirve para hacer músculo o algo. ¿No son las cosas que hacéis? Estrangular rocas, andar cabeza abajo, lanzar pedruscos por ahí». «Sí, tengo un buen montón de rocas asesinadas escondidas bajo la cama». Shallan mordió el cuello del vestido para tensarlo, con la esperanza de que le facilitaría el abrochado, con suerte. «¿Qué os pasa a las mujeres con la ropa interior, por cierto?», preguntó Adolin, entre los tintineos de platos entrechocando en la bandeja. «Lo digo porque ese camisón tapaba a grandes rasgos lo mismo que un vestido formal». «Es por decencia», dijo Shallan con la boca llena de tela. «Es por decencia. Además, hay cosas que
tienden a salirse de los camisones. Me sigue pareciendo arbitrario. Ah, ¿y los hombres no sois arbitrarios con la ropa? Una casaca de uniforme viene a ser lo mismo que cualquier otra, ¿no? Además, ¿no eres tú el que se pasa las tardes mirando portafolios de moda? Adolin soltó una risita y empezó a responder, pero Shallan por fin se había vestido y apartó la tela de la entrada. Adolin separó la espalda de la pared del pasillo y la contempló. Pelo desaliñado, vestido al que le faltaban 2 botones por cerrar, mejillas sonrojadas. Puso una sonrisa embobada. Por los ojos de Ash, de verdad pensaba que era hermosa. A aquel hombre maravilloso y principesco, de verdad le gustaba estar con ella. Shallan había viajado a la antigua ciudad perdida de los Caballeros Radiantes, pero comparadas con el afecto de Adolin, todas las vistas de Urithiru eran esferas opacas. Le gustaba a Shallan y estaba llevándole comida. No te las ingenies para cagarla en esto, se dijo Shallan mientras cogía los libros de debajo del brazo de Adolin. Se apartó para dejar que entrara y dejara la bandeja en el suelo. Palona dice que no has comido nada, dijo, y luego ha sabido que yo tampoco había cenado, así que te ha enviado aquí con un banquete, terminó la frase Shallan inspeccionando la bandeja llena de platos, pan ácimo y cascarones. Sí, dijo Adolin levantándose y rascándose la cabeza. Creo que es una manía ardasiana. Shallan no se había dado cuenta del hambre que tenía. Planeaba comer algo en una taberna más de noche cuando saliera llevando el rostro de velo. Las tabernas se habían establecido en el mercado principal, pese a los intentos de Navani de situarlas en otro sitio, y los mercaderes de Sevarial tenían muchas existencias que vender. Pero teniendo todo aquello delante... Bueno, se olvidó bastante del decoro mientras se sentaba en el suelo y empezaba a dar cucharadas a un curry de verduras fino y aguado. Adolin se quedó de pie. La verdad era que estaba elegante con aquel uniforme azul, aunque también era cierto que Shallan nunca lo había visto con otra ropa. Marca de nacimiento en el muslo, ¿eh? Tendrás que sentarte en el suelo, le dijo. Aún no tengo sillas. Acabo de caer en que esto es tu dormitorio, dijo él. Y mi estudio de dibujo, y mi sala de estar, y mi comedor, y mi sala de que Adolin diga obviedades. Es de lo más versátil, esta habitación, singular, que tengo. ¿Por qué lo dices? Me estaba preguntando si es apropiado, dijo él y se ruborizó visiblemente, lo cual era adorable. Que estemos aquí dentro, solos, digo. ¿Ahora te preocupa si algo es apropiado o no? Bueno, es que me han regañado hace poco al respecto. No era una regañina, dijo Shallan y dio un mordisco a la comida. Los sabores suculentos abrumaron su boca, llevándole ese delicioso dolor agudo y la mezcla de sabores que solo se obtenían al dar el primer bocado a algo dulce. Cerró los ojos y sonrió, saboreándolo. «Ah, ¿no era una regañina?», preguntó Adolin. «¿Esa ocurrencia tenía algún otro objetivo?». «Lo siento», dijo ella abriendo los ojos. «No te reñía. Era solo un uso creativo de mi lengua para tenerte distraído». Mirando los labios de Adolin, se le ocurrieron otros usos creativos que darle a su lengua. Suficiente. Shallan respiró hondo. «Sería inapropiado», continuó, «si estuviéramos solos. Por suerte no es así». Tu ego no cuenta como individuo aparte, Shallan. ¡Ja! Un momento. ¿Crees que tengo ego? Me parecía gracioso. No quería decir... No, es que... ¿Por qué sonríes? Perdona, dijo Shallan, cerrando los 2 puños por delante y temblando de puro gozo. Con el tiempo que había pasado sintiéndose tímida, era muy satisfactorio que alguien hablara de su confianza. Estaba funcionando. Las enseñanzas de Jasnah sobre moverse y comportarse como si estuviera al mando funcionaban. Bueno,
salvo la parte de tener que reconocerse a sí misma que había matado a su madre. En el momento en que lo pensó, por instinto intentó apartar el recuerdo de su mente, pero se negaba a marcharse. Se lo había confesado a Patrón como una verdad, que eran los extraños ideales de los tejedores de luz. Lo tenía atascado en la mente, y cada vez que pensaba en ello, la herida abierta volvía a arder, dolorida. Shallan había matado a su madre. Su padre la había encubierto y había fingido que la había asesinado él, y hacerlo le había destrozado la vida, lo había llevado a la ira y la destrucción, hasta que, más tarde, Shallan lo había matado a él también. Shallan, dijo Adolin, ¿te encuentras bien? No. Sí estoy bien. Te decía que no estamos solos. Patrón, ven aquí, por favor. Extendió la mano con la palma hacia arriba. Patrón bajó a regañadientes de la pared desde la que había estado observando. Como siempre, creaba una ondulación en todo lo que cruzaba, ya fuese tela o piedra, como si hubiera algo bajo la superficie. Su compleja y fluctuante estructura de líneas no dejaba de cambiar, de fundirse, conservando más o menos la forma circular, pero con unas tangentes inesperadas. Patrón cruzó por su vestido hasta su mano, se separó de debajo de la piel de Shallan y se alzó en el aire mientras se expandía del todo en 3 dimensiones. Se quedó allí, flotando. Como una hipnótica red negra de líneas cambiantes, algunos patrones encogiéndose y otros expandiéndose mientras fluían ondulantes por su superficie como un campo de hierba móvil. Shallan estaba decidida a no odiarlo. Podía odiar la espada con la que había matado a su madre, pero no al Spring. Logró apartar el dolor por el momento, sin olvidarlo, pero confiando en no permitir que le arruinara la velada con Adolin. Príncipe Adolin, dijo Shallan, creo que ya habías oído la voz de mi Spring. Permíteme que os presente formalmente. Este es Patrón. Adolin se puso de rodillas, con reverencia, y su mirada se perdió en las cautivadoras geometrías. Shallan no pudo reprochárselo. Ella misma se había extraviado más de una vez en aquella red de líneas y formas que casi parecían repetirse, pero nunca lo hacían del todo. Tu Spring, dijo Adolin. Un Shallan Spring. Patrón bufó, molesto por el comentario. Es lo que se llama un críptico, explicó ella. Cada orden de los radiantes vincula una variedad distinta de Spring, y ese vínculo es el que me permite hacer lo que hago. Crear ilusiones, dijo Adolin en voz baja, como aquella del mapa el otro día. Shallan sonrió, y al darse cuenta de que le quedaba una pizca de luz tormentosa de su ilusión anterior, no pudo resistir la tentación de lucirse. Alzó la mano segura enmangada y sopló, enviando una titilante porción de luz tormentosa sobre la tela azul. La luz compuso una pequeña imagen de Adolin, sacada de los bocetos de él en su armadura esquirlada que había dibujado. La imagen se quedó quieta, con la espada esquirlada al hombro y la celada levantada, como un muñequito. Es un talento increíble, Shallan, dijo Adolin, tocando con el dedo la pequeña versión de sí mismo, que tembló, pero no ofreció resistencia. Adolin se quedó un momento pensando e hizo lo mismo con Patrón, que se apartó. ¿Por qué te empeñas en ocultarlo y fingir que perteneces a una orden distinta? Bueno, dijo ella mientras pensaba deprisa y cerraba la mano para retirar la imagen de Adolin. Es que creo que podría darnos alguna ventaja. A veces los secretos son importantes. Adolin asintió despacio. Sí que lo son. A lo que iba, dijo Shallan. Patrón, esta noche tienes que ser nuestra carabina. ¿Qué es una carabina?, preguntó Patrón con un zumbido. Es alguien que vigila a 2 personas jóvenes cuando están juntas, para asegurarse de que no hacen nada inadecuado. Inadecuado, repitió Patrón, como dividir por 0, por ejemplo. ¿Qué?
dijo Shallan mirando a Adolin, que se encogió de hombros. Mira, tú no nos quites los ojos de encima y todo irá bien. Patrón zumbó, se fundió en su forma bidimensional y se alojó en la cara exterior de un cuenco. Allí parecía feliz, como un kremlino acurrucado en su grieta. Incapaz de esperar más, Shallan atacó su comida. Adolin se sentó enfrente de ella y empezó a devorar la suya. Durante un tiempo, Shallan pudo olvidarse del dolor y disfrutar del momento, de la buena comida, la buena compañía, el sol poniente que bañaba de rubí y topacio las montañas y la habitación. Le entraron ganas de dibujar la escena, pero sabía que era el tipo de momento que no podría capturar en papel. Lo importante en él no era el contenido ni la composición, sino el placer de vivir. La clave de la felicidad no estaba en congelar todo placer momentáneo y aferrarse a ellos, sino en asegurarse de que la vida produjera muchos momentos futuros que esperar con ganas. Adolin, después de terminarse un plato entero de aspers de estranna al vapor en su concha, sacó unos trocitos de cerdo de un curry rojo cremoso, los puso en un plato y se los tendió. ¿Quieres probar un bocado? Shallan fingió una arcada. Venga, insistió él, inclinando un poco el plato a un lado y a otro. Está buenísimo. Me quemaría los labios, Adolin Colin, dijo Shallan. No creas que no te he visto elegir el plato más picante de todos los que ha enviado Palona. La comida de hombres es asquerosa. ¿Cómo puedes saborear nada con tantas especias? Así no se queda sosa, dijo Adolin. Pinchó un trozo y se lo metió en la boca. Aquí estamos solo nosotros. Puedes probarlo. Contempló el cerdo, recordando sus tiempos de infancia, cuando birlaba mordisquitos de comida de hombres, aunque aquel plato concreto no lo había probado. Patrón zumbó. ¿Esta es la cosa inadecuada que en teoría debo impedir que hagas? No, respondió ella, y Patrón volvió a acomodarse. A lo mejor, pensó Shallan, una carabina que básicamente se cree todo lo que le digo no va a ser muy efectiva. Aún así, con un suspiro, cogió un poco de cerdo con un trozo de pan ácimo. Al fin y al cabo, había salido de Jasquebed en busca de nuevas experiencias. Probó un bocado pequeño y de inmediato halló un motivo para lamentar sus decisiones vitales. Con los ojos rebosantes de lágrimas echó mano al vaso de agua que Adolin, en un gesto insufrible, había levantado de la bandeja para ofrecérselo. Se lo bebió entero, pero no pareció servir de nada. Pasó a frotarse la lengua con una servilleta, pero del modo más femenino posible, por supuesto. ¡Te odio!, dijo, y se bebió también el vaso de agua de Adolin, que rió entre dientes. ¡Ah!, exclamó de repente Patrón, saltando del cuenco para flotar en el aire. ¡Hablabas de aparearos! Tengo que asegurarme de que no os apareéis por accidente, ya que el apareamiento está prohibido por la sociedad humana hasta que hayáis cumplido con los rituales adecuados. Sí. La costumbre dicta que sigáis ciertas pautas antes de copular. Esto lo he estudiado. ¡Ay, pare tormenta!, dijo Shallan, tapándose los ojos con la mano libre. Hasta asomaron unos pocos vergüenza Spring a mirar un momentito antes de desaparecer. Ya iban 2 veces en una semana. Muy bien. A ver, vosotros dos, vociferó Patrón. Nada de aparearos. Nada de aparearos. Zumbó para sí mismo, como satisfecho, y se hundió en un plato. Bueno, eso ha sido humillante, dijo Shallan. ¿Te parece bien que hablemos de esos libros que has traído? ¿O de teología Borin antigua? ¿O de estrategias para contar granitos de arena? De cualquier cosa que no sea lo que acaba de pasar, por favor. Adolin soltó otra risita antes de alcanzar el fino cuaderno que coronaba la pila de libros. Mai Aladar ha enviado equipos a interrogar a la familia y amigos de B.D. Carperel. Han averiguado dónde estuvo antes de morir y quiénes fueron los últimos en verlo, y han apuntado todo lo que les ha parecido sospechoso.
He pensado que podíamos leer el informe. ¿Y los demás libros? Parecías perdida cuando mi padre te hizo una pregunta sobre política Makabaki, dijo Adolin, sirviendo un poco de vino, solo un amarillo suave. Así que he preguntado por ahí y resulta que algunos fervorosos se trajeron aquí sus bibliotecas enteras. He enviado a una sirvienta a buscarte unos cuantos libros sobre los Makabaki que me gustaron. ¿Libros? Se sorprendió Shallan. ¿Tú? No me paso todo el día atizando a gente con espadas, Shallan, dijo Adolin. Yasna y mi tía Navani se ocuparon de llenar mi juventud con ratos inacabables escuchando a fervorosos aleccionarme sobre política y economía. Parte de ello se me pegó al cerebro, en contra de mis inclinaciones naturales. Estos libros son los mejores de los que recuerdo que me leyeron, aunque el último es una versión actualizada. He pensado que podrías encontrarles utilidad. Muy considerado por tu parte, dijo ella. Va en serio, Adolin. Gracias. He pensado... Bueno... que si vamos a seguir adelante con el compromiso... ¿Por qué no íbamos a seguir? Preguntó Shallan, presa de un repentino pánico. Yo qué sé... Eres una radiante, Shallan, nada menos. Una especie de ser semidivino salido de la mitología. Y yo... todo este tiempo pensando que te concedíamos a ti un emparejamiento favorable. Se levantó y empezó a pasear por la habitación. Condenación, no quería decirlo así, perdona. Es que no paro de preocuparme pensando que voy a acabar fastidiándola. ¿Te preocupa que tú vayas a acabar fastidiándola?, dijo Shallan, notando un calorcillo interior que no se debía del todo al vino. No se me dan bien las relaciones, Shallan. ¿Es que existe alguien a quien se le den bien? O sea, ¿hay alguien por ahí que mire las relaciones y piense, pues mira, esto lo tengo controlado? Yo tiendo a creer que tenemos una idiotez colectiva al respecto. Conmigo es peor. Adolin, querido, el último hombre en el que yo tuve un interés romántico no solo era un fervoroso, que tenía prohibido cortejarme desde un principio, sino que también resultó ser un asesino que solo intentaba ganarse mi favor para acercarse a Yasna. Creo que sobreestimas la capacidad de todos los demás en esta materia. Adolin dejó de pasear. ¿Un asesino? De verdad, le aseguró Shallan. Estuvo a punto de matarme, con una hogaza de pan envenenado. ¡Hala! Esa historia tengo que escucharla. Por suerte te la acabo de contar entera. Se llamaba Capsal, y fue tan increíblemente amable conmigo que casi puedo perdonarle que intentara matarme. Adolin sonrió. Bueno, bien está saber que no tengo el listón tan alto. Lo único que tengo que hacer es no envenenarte, aunque no deberías hablarme de tus antiguos amantes o me pondría celoso. Anda ya, dijo Shallan, mojando el pan en un poco de curry dulce que quedaba. Aún no tenía la lengua recuperada. Tú tienes que haber cortejado como a la mitad de los campamentos de guerra. No es para tanto. ¿Ah, no? Por lo que he oído, tendría que ir hasta Erdas para encontrar una joven cazadera a la que no hayas perseguido. Extendió el brazo hacia él para que la ayudara a levantarse. ¿Te burlas de mis fracasos? Al contrario, los alabo, repuso ella, alzándose a su lado. Verás, Adolin, querido, si no hubieras malogrado todas esas otras relaciones, no estarías aquí, conmigo. Se acercó a él. Por tanto, en realidad se te dan mejor las relaciones que a nadie en la historia. ¿Por qué has enviado al traste solo las malas? ¿Por qué has enviado al traste solo las malas? ¿Entiendes? Adolin se inclinó hacia abajo. Su aliento olía a especias. Su uniforme al nítido y limpio almidón que requería Dalinar. Sus labios rozaron los de ella y su corazón aleteó. Qué cálidos eran. ¡Nada de aparearse! Shallan saltó, separándose del beso, y encontró a Patrón flotando junto a ellos, palpitando deprisa de forma en forma. Adolin bramó una risotada y Shallan no pudo evitar imitarlo ante lo ridículo de la situación. Se apartó de él, pero no le soltó la mano.
Ninguno de los dos va a fastidiarla, dijo, dándole un apretón en los dedos. a pesar de lo que en ocasiones parecen nuestros mejores esfuerzos hacia lo contrario. ¿Lo prometes?, preguntó él. Lo prometo. Vamos a mirar ese cuaderno tuyo, a ver qué nos dice sobre nuestro asesino. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría mucho si te vuelves miembro del canal de YouTube y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de este capítulo 13. Oh. Oh. Capítulo de romance. Grande patrón. Grande patrón. Capítulo bonito. Dividir entre cero, así le decían los jóvenes de hoy en día al sexo. Qué chistoso. Ah, patrón es muy chistoso. Ah, qué buen capítulo. Fue muy chistoso. Fue muy, muy bonito, muy romántico y muy chistoso. Buen capítulo. Un capítulo muy de tranquis, pero me agrada que, ¿sabes? Hayan esos capítulos en las que se profundicen las relaciones de los personajes. Sobre todo la de Shallan y Adolin, que es algo que estaba un poco ahí en stand-by. Y se dieron un besito. Este fue su primer beso. Fue su primer beso. Por fin se dieron un besito. Besito de labios me refiero, porque en la mejilla, bueno. Pero se dieron su besito. ¿Ah? Qué bonitos. Casi tienen un hijo. Qué bonitos. Ay. Bueno, gente. Espero que lo hayan disfrutado. Grandes momentos de patrones. Fueron muy chistosos sus intervenciones. Ay. Oye, patrón le tiene como cierto odio a Adolin, ¿no? Cierta tirria, no confía en él para nada. Bueno, obviamente es porque se huele que esconde algo muy grave. Que efectivamente Adolin esconde algo muy grave. Veremos cómo avanza todo eso. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima.